Que sí, agradecerle al doctor Roberto Veloz Navas, delegado provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, a quienes nos miran a través de Vallevisión, Canal 34 y por supuesto a través de Pichincha TV. Doctor, muchas gracias a usted. Un abrazo cordial primero hacia ustedes, el reconocimiento, más bien y la gratitud por la invitación, tanto a la licenciada Gisela, al licenciado Víctor y por supuesto a la licenciada Paro. Siempre un diálogo con un rol que tenga un enfoque primero en derechos humanos y en su rol de comunicadores y comunicadoras es importantísimo, así es que más bien siempre estamos prestos, son invitaciones de las cuales más bien con el mayor de los agrados compartimos estos espacios. Doctor, empezamos entonces. Una de las cuestiones que el defensor del pueblo hizo público y fue tema de análisis fue la postura que tuvo la Defensoría del Pueblo ante el recorte presupuestario en la educación superior. Al respecto, coméntenos cómo avanza ese proceso, cuál es el rol que juega la Defensoría del Pueblo al presentar acciones legales, si cabe el término. Usted sabrá mejor explicarnos cómo funcionan estos pedidos para velar y defender el tema de la educación superior. Sí, perfecto. Ante todo, bueno, el señor defensor del pueblo, y les traslado el saludo, por supuesto, del doctor Freddy Carrión Intriago, nuestra máxima autoridad nacional. El rol es fundamental. La Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, que es la Defensoría del Pueblo, tiene que generar, particularmente en el marco de sus competencias, lo que se denomina en nuestra ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, magistratura ética. ¿Qué involucra aquello? Es el espíritu de la naturaleza de toda institución nacional de derechos humanos. Y en el tema concreto, inmediatamente, una de las facultades que tenemos es hacer pronunciamientos o exhortos. ¿Sí? El defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, para que ustedes lo conozcan de forma muy general, ha emitido 19 exhortos y pronunciamientos entre el 29 y el 30 de marzo. Y desde el 1 al 9 de abril, 9 exhortos más. El de la educación superior, concretamente, ha sido uno que ha generado, primero, desde un enfoque de derechos humanos, segundo, desde un enfoque constitucional. Es muy claro el numeral 2 del artículo 165 de nuestra Constitución, respecto a que no se puede reducir, sería regresivo, y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, efectivamente, en ese sentido. Antes lo hizo la Defensoría del Pueblo y el señor defensor, donde alertaba, ¿sí? Emitía este exhorto a las autoridades del Estado respecto que no se podía generar indiscutiblemente aquella política pública que pudiera ser regresiva, concretamente en lo que habla de los presupuestos y lo que conllevaba. Inmediatamente del exhorto se ha dispuesto un seguimiento a nivel nacional que involucró que también participamos como delegación provincial, garantizando el derecho a la protesta pacífica, que también la Corte Constitucional se ha pronunciado en el contexto de las universidades. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de un derecho humano como la educación. No podemos desconocer lo que está ya consagrado en una Constitución, que además es institutivo, esto es mandatorio, no es una facultad, no es una prerrogativa. Entendemos, por supuesto, las circunstancias y el contexto de la pandemia. Sin embargo, hay rubros del presupuesto general del Estado que no pueden ser bajo ninguna consideración disminuidos. Entre esos, el de educación. ¿Por qué? Porque el derecho humano a la educación involucra un conjunto de derechos conexos adicionalmente, que van a afectar justamente, si es que se los disminuye, a proyectos de vida, obviamente el ejercicio de otros derechos conexos, pero particularmente porque la educación debe de garantizarse de forma integral y no tener, obviamente, un contexto regresivo. Ha sido una posición absolutamente constitucional, que es recogida por nuestro máximo organismo constitucional, por supuesto, como es la Corte, y que ahora nos encontramos en un escenario distinto, pero que involucró en su momento que la primera autoridad que se pronuncie en esto, diciendo claramente, y eso es algo que se genera en redes y nosotros lo tenemos muy claro, e incluso decíamos que la educación, así como la salud, no pueden estar en cuarentena, se los debe de garantizar de forma integral. Señor doctor Roberto Veloz, garantizar los derechos es sumamente importante. La protesta social es realmente necesaria. También, la protesta, por los derechos laborales. Hoy que muchos ciudadanos de nuestro Ecuador se han quedado sin trabajo, han sido violentados sus derechos al trabajo, inclusive porque, como vemos en diferentes empresas, se está votando así por así y ni siquiera le están reconociendo los años de trabajo. Entonces, ahora la Defensoría del Pueblo
¿Qué puede hacer para defender estos derechos? Porque hay muchos ciudadanos que salen con apenas el sueldo del último mes que trabajaron y pues de los años que se vienen para atrás nunca no les van a reconocer ni un centavo. ¿Eso en qué ayuda a la Defensoría del Pueblo? ¿Qué puedo hacer yo si en este caso me encuentro así? ¿Qué puedo hacer yo acercándome a la Defensoría del Pueblo? Eso sería interesante para que la ciudadanía también entienda cuál es su labor, doctor. De acuerdo, agradecemos la pregunta porque efectivamente, primero estamos hablando que la relación laboral se rompe, concluye, termina, siempre afectando a aquella parte más débil, lastimosamente los trabajadores y trabajadoras. Apenas genera estas alertas en el contexto de la pandemia. Nosotros el 30 de marzo, para que un poco se lo conozcan en cuanto a lo actuado, porque se generaron en redes sociales, obviamente un mecanismo de comunicación y de exigibilidad también es el comunicacional, y empezamos a generar las alertas de despidos masivos en varios cantones de la provincia. Inicialmente lo tuvimos en lo que es Cayambe, Pedro Moncayo, posteriormente en Quito, en Mejía, y después ya se amplió indiscutiblemente a cierta parte de Rumiñahui. En el noroccidente no hemos tenido mucho de lo que es respecto de Pichincha. ¿Qué ocurre ahí? Primero, hay que ser muy claros, y eso ha solicitado el señor Defensor del Pueblo. La interpretación antojadiza del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, particularmente, no es una interpretación adecuada. ¿Por qué? Porque, claro, el artículo se refiere a dos premisas que constituyen el mismo, la parte de lo que es el caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, había un presupuesto legal que debía de cumplirse, y es que quienes en sus empresas o actividades comerciales o empresariales están cerrando completamente su actividad, pueden acogerse a este artículo. Pero no se lo hizo así, se lo interpretó, y obviamente esto involucró que se hagan decenas, centenas. Nosotros tenemos y solicitamos, por cierto, estimado licenciado Víctor, tenemos una investigación defensorial en Pichincha por el tema de los despidos, que abarca todas las empresas, ¿no? Desde lo florícola hasta las medios de comunicación, que ustedes conocen, donde también se producen despidos, incluido obviamente todo lo que hemos ido recogiendo de varias empresas en este lapso hasta esta fecha. En esa investigación defensorial, hasta el mes de abril, Víctor, teníamos alrededor de 35,000 avisos de salida en toda la provincia de Pichincha. De ahí, obviamente, nosotros estamos desglosando aquellos que están fundamentados en el artículo del Código del Trabajo que hemos conversado hace un momento y que lo he dicho. La gran mayoría efectivamente están acogiéndose a ese trabajo. ¿Qué hace el señor Defensor del Pueblo? ¿Qué hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos? Lo primero, actuar inmediatamente, en nuestro caso en Pichincha, con una investigación defensorial que nos permite solicitar la información efectiva. Segundo, hemos visitado in situ las empresas, hemos hecho una alianza con alcaldes, en este caso de los cantones del norte, porque estamos visitando con ellos, el caso muy puntual de las empresas florícolas. Se están ya garantizando, incluso volviendo a algunos de los trabajadores y trabajadoras a estas empresas, porque obviamente se ha visibilizado otro contexto distinto, ya desde un enfoque de derechos humanos. El señor Defensor del Pueblo ha elevado una consulta, estimado Víctor, al señor Procurador General del Estado sobre este artículo. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo procede? Puntualmente, tanto desde la relación con, si estamos en la esfera del sector público, como en la privada. Estamos a la espera del pronunciamiento del señor Procurador. De hecho, es un llamado de que se lo pronuncie porque es importante. Pero en este lapso, desde la presentación de esta consulta al Procurador General del Estado, también la Asamblea, en la ley que acabó de aprobarse, ya hace, ¿sí?, establece una norma interpretativa de este artículo. Es decir, cuando procede efectivamente. Esto obviamente estamos a la espera de que se disponga o no el veto por parte del Ejecutivo y el señor Presidente de la República, y según ello obviamente entrará con su publicación en vigencia, y esta ley interpretativa ya está efectivamente diciendo que procede cuando concluyo, si yo en mi caso tengo una empresa y cierro completamente mis actividades. No, si es que yo continúo mis actividades y estoy sacando a personal y mantengo las actividades, no se acoge a él el espíritu del artículo. ¿Cómo hemos generado el acompañamiento? Bueno, es un tema primero que hay una autoridad competente. Hemos tenido, Víctor, al señor Defensor ha dispuesto a nivel nacional, que nos hagan llegar vía correo,
vía una plataforma creada específica en la Defensoría del Pueblo para confidencialidad en las denuncias, así como también por WhatsApp y por los medios que podemos tener en redes, las denuncias, para poder brindar primero asesoría, segundo la guía efectiva, conocer si es que se ampara este artículo que hemos conversado, y adicionalmente verificar los caminos que tienen, si es que ya no lo pusieron en el administrativo, es decir, la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, el operar un tema judicial que obviamente esperamos que con el cambio de semáforo particularmente ya se pueda activar las respectivas demandas laborales. Entre esas alternativas hay también determinadas empresarias y empresarios que pueden tener un grado de sensibilidad mayor, que están buscando llegar a acuerdos. Hay una empresa, ustedes deben de haberla conocido, que incluso optó por pagar indemnización por despido intempestivo, ¿no? que realmente se resalta desde ese contexto. Nosotros estamos, Víctor, Gisela y Amparo, actualmente también activando un mecanismo adicional con 2 universidades. Hoy, después de esta gentil entrevista, tenemos una reunión de trabajo con una de las universidades, con 2 universidades. ¿Para qué? Porque muchas personas, no solamente que terminaron su relación laboral, no se les paga, no tienen liquidación, no tienen para contratar un abogado o un profesional del derecho. Entonces, están realmente denegándoles acceso a la justicia, y estamos buscando con estas 2 universidades firmar ya el que puedan ejercer asesoría y patrocinio en temas laborales directamente para personas justamente que se encuentren en vulnerabilidad, que son la gran mayoría si es que hablamos de esta relación laboral. Entonces, el poder tener, si bien la Defensoría no tiene como mecanismo patrocinar estas causas, lo puede hacer la Defensoría Pública, no la del pueblo, pero hemos considerado, siendo sensibles y sobre todo con la firmeza en la actuación de nuestra máxima autoridad, el ver adicionalmente un paso adicional de aquel que puede generarse. Y esto esperamos, particularmente hasta el día viernes o lunes máximo, tener a estas 2 universidades para que también puedan apoyar al trabajador, a los trabajadores, a las trabajadoras en el contexto de litigios, obviamente, laborales, que muchísimos no pueden renunciar a sus derechos. Obviamente estamos hablando de la intangibilidad de derechos, de una protección reforzada al trabajador, y obviamente, además, y algo que nos llama mucho la atención, Víctor, y que estamos presentando una acción de protección, es que en estos contextos hay grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, se han despedido a mujeres embarazadas, se han despedido a mujeres que han estado ejerciendo justamente el tema de lactancia, que además es un derecho de niño, niña, adolescente que prevalece, y se les ha terminado sus relaciones. Eso es vulnerar derechos, no hay otra palabra ni otro concepto, hay que ser claros y directos. Eso es una violación a derechos humanos, y además no solamente de la madre, digo, sobre la prevalencia de estos niños, niñas y adolescentes. Y ahí la Defensoría del Pueblo debe de activar mecanismos constitucionales, porque ahí tenemos efectivamente la prioridad en estos grupos de atención reforzada, que esperamos que activando mecanismos constitucionales logremos garantizar de estos grupos, obviamente a través de litigios estratégicos, su reinserción en la defensa, porque violan efectivamente los derechos. Doctor, hablando un poco del trabajo que también usted lo realiza dentro del territorio, en la provincia de Pichincha, como lo hemos estado observando dentro de las páginas oficiales de la Defensoría del Pueblo, ¿nos podría dar a conocer un poco también del tema de violencia de género? ¿Cómo ustedes han estado trabajando en este sentido? Hemos conocido que por este mismo sistema que estamos viviendo, que es el encierro o la cuarentena, como se lo determina en estos días, 65 días y un poco más, que los estamos pasando, ha habido denuncias y también ha habido información de que existen muchos femicidios dentro de la provincia de Pichincha y denuncias también que se han dado por agresiones intrafamiliares. ¿Cómo estamos tratando este tema también, doctor? Gracias por esa pregunta, estimada Amparito, y me permite algo que siempre digo, en los litigios de derechos de mujeres. Hombres, nuestros derechos de nada más, mujeres, sus derechos de nada menos. Así, no puede darse, y es efectivo, lo hemos estado recogiendo, círculos de violencia repetitivos, obviamente por encontrarnos en el aislamiento. Yo siempre he dicho, defendí durante muchos años, estimada licenciada Amparo, violencia contra las mujeres, y la ropa sucia no se lava en casa, hay que denunciar. Existe una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que establece mecanismos con un enfoque territorial e inmediatez
para emitir medidas MAPIs, que les decimos, ¿no? Medidas administrativas de inmediatas de protección. ¿Quiénes emiten estas medidas en territorio? Efectivamente, si es que no tenemos una junta cantonal, en el caso de Mejía tenemos una junta efectiva, pero si es que en otros, por decirles un caso muy concreto, Puerto Quito no tiene una junta cantonal todavía, emiten tenentes políticos e incluso comisarios, ¿no? Dependiendo cómo la ley lo establece. La Defensoría del Pueblo tiene competencias concretas en el marco de esta ley, establecidas en el artículo 37 y 53 del reglamento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia a las Mujeres. Acabamos de tener mapeado penosamente un nuevo feminicidio en Pichincha, esta vez en San Miguel de los Bancos, de la anterior semana. ¿Cómo actuamos? Miren, yo no puedo pedir, es inhumano, es absolutamente inhumano, pedir a una familia que se acerque donde mí y me cuente lo ocurrido. Tengo que yo activarme de oficio y ir donde está esta familia que además se convierten en víctimas, ¿no? Ojo, porque no solamente la víctima es quien falleció, sino también el círculo que queda, no se diga si son hijos, hijas y obviamente padres, porque pueden ser intimidados en este proceso por denunciar o ejercer o activar el mecanismo judicial. En el caso, por ejemplo, del último feminicidio, penosamente, el día viernes estamos viajando a San Miguel de los Bancos, hemos hablado con la familia de quien falleció, vamos a ejercer la facultad de vigilancia del debido proceso, es la facultad constitucional que tenemos, y que para el caso de grupos históricamente discriminados, entre esos hablamos de las mujeres, entre ellos uno de los grupos, por todo, ¿no? Por el rol que históricamente se les ha dado y que además involucra ya con un tema de un delito como el femicidio, tenemos una protección sustantiva reforzada. La Corte Interamericana habla de 2 estándares de violencia contra la mujer, particularmente ya cuando se cometen delitos. Obtener tutela judicial efectiva y debida diligencia de quienes administran justicia, porque lo que se tiene que además verificar es que no se revictimice. El proceso de revictimización es brutal. En eso tenemos que cambiar patrones culturales, porque seguimos poniendo desde la foto de la familia hasta seguimos preguntando y consultando en distintas instituciones públicas qué le ocurrió, qué le pasó. No se trata de, perdón que lo diga con mucho respeto, pero así se lo escucha, pobrecito, pobrecitas. No se trata de eso, se trata de un ejercicio de derechos, se trata de garantizar tutela judicial, se trata de garantizar reparación. Cuando hay delitos contra las mujeres, como el caso del femicidio, hay que buscar reparación y justicia. Entonces, estamos activando aquello. Lo otro es que monitoreamos, efectivamente. Tenemos ya, eso ustedes lo deben de conocer, tras la publicación en el 2019 de nuestra Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, se crean mecanismos nacionales. Uno de ellos que el señor defensor del pueblo ha dado prioridad, además del de niños, niñas y adolescentes, porque podemos tener obviamente víctimas que sean en doble condición de vulnerabilidad o triple, ¿no? Por decir, una niña o mujer indígena que además de eso pasa círculos de violencia, además puede ser una persona adulta mayor o con discapacidad. Entonces, tenemos ya un mecanismo para nacional en lo que se involucra el seguimiento del Comité CEDAW y de todo lo que involucran las observaciones internacionales al Estado ecuatoriano en violencia contra las mujeres. Esto es primordial porque eso se tiene que aterrizar en territorio. Si hago un llamado, y agradezco muchísimo la pregunta, licenciada Amparo, Víctor y Gisela, porque el artículo 37 que precitaba dice que tendrán la obligación de dar a conocer las medidas administrativas emitidas a la Defensoría del Pueblo. Primero pasan y dan a conocer, obviamente, al Consejo de la Judicatura, para que a través de quienes administran justicia las reafirme, revoque o lo que se considere, no la ratifique. Y además a la Defensoría del Pueblo, ¿por qué? Por algo fundamental, porque hacemos seguimiento de las medidas. En el caso de Pichincha, sin referirme a un cantón específico, solamente un cantón ha estado en el contexto de esta pandemia y emergencia sanitaria dando a conocer las medidas emitidas. No sé si se han emitido en otras jurisdicciones, porque no se lo ha hecho. ¿Qué hemos visto con esto? Un nodo crítico. Y obviamente no se está garantizando ahí el derecho a una vida libre de violencia. Entonces hemos emitido ya una alerta en ese sentido, que se generó además porque ustedes saben que existe un activismo muy fuerte y está bien, y eso es lo importante, porque para eso se utiliza un mecanismo comunicacional y de exigibilidad, y se denuncian los casos de violencia que se tienen en redes, y eso nos permite a quienes tenemos facultades y competencias en el sector público activarnos inmediatamente. Nosotros con las juntas se nos ha pedido, por decir, en el Cantón Cayambe, vamos a generar un proceso, porque adicionalmente tenemos un enfoque intercultural.
que también hay que tener otro contexto distinto, pero no por ello se deja de ver que las mujeres no pueden tener violencia y no pueden estar en contextos de violencia. Entonces es un tema que sí, a mí me gusta ser sincero en todos los espacios en los que compartimos. Sí creo que en esto hemos tenido, en este contexto, nos ha dado una respuesta mediática que no es al 100%, porque donde más debíamos de activar es de eso, y ese era el enfoque, un enfoque que sea desde derechos humanos, pero también de género, porque eso es lo primordial. Si no se tiene el enfoque también así transversalizado, las miradas no pueden ser en blanco y negro. En derechos humanos las miradas son desde la diversidad. Tránsito a Maguaña es otra frase que yo siempre digo en donde estoy y cuando litigo y todo, por todo espacio, y la digo con mucho respeto además por una lideresa como ella, en aquellos días y noches, ¿no?, donde hay hechos que nos interpelan, y hechos que nos interpelan, para este caso y la pregunta de la violencia, que nos sigan interpelando hasta que la dignidad humana se vuelva costumbre. Hasta que la dignidad humana se vuelva costumbre. Hablamos de un ejercicio de derechos, hablamos de tutela efectiva, hablamos de un mecanismo de denuncia, pero hablamos sobre todo de la dignidad de las mujeres y de sus proyectos de vida. Entonces sí creo que aquí hay que trabajar con mayor fortaleza, con mayor fuerza, porque la violencia no puede vencer a la sociedad, definitivamente. Y sí creo que el contexto nos ha demostrado y evidenciado muchísimos nudos críticos que tenemos que generarlos, tenemos que establecer cambios y tenemos que establecer adicionalmente cómo nos vamos activando para que en estos contextos algo no prime, el silencio, que generalmente es lo que prima en contextos de violencia y en círculos de violencia. Doctor, y con esta pregunta yo culmino. Hay también un tema preocupante a nivel nacional, que es cómo se alteró el derecho al acceso a la salud pública, especialmente en ciudades como Guayaquil, donde fue claro que se desbordaron las cosas, que la gente no recibió atención, que la gente murió en sus casas, en fin, todo lo que ya bien sabemos y es muy doloroso repetirlo. Si bien sus competencias están en la provincia de Pichincha y con el crecimiento de contagios, esperemos no llegar a ese nivel de tan escalofriante que fue lo de Guayaquil, y tomando en cuenta además que, de acuerdo a la ley, el estado de excepción le faculta al presidente utilizar los recursos a excepción de los de salud y educación, ya en educación hablamos. Los recursos de salud también hay denuncias de que no se han asignado a tiempo, de que no fueron desembolsados de la manera adecuada, lo que afecta al derecho a la salud de los ciudadanos. En ese sentido, ¿cómo la Defensoría del Pueblo ha actuado o qué llamados de atención ha hecho para que el presupuesto que es de todos los ciudadanos se garantice efectivamente en el acceso a la salud? Muchísimas gracias, Gisela. A ver, hay algo fundamental. El 29 de febrero, y lo resalto desde la fecha, el 29 de febrero, la Defensoría del Pueblo y nuestra máxima autoridad solicitó, en un exhorto, se declare la emergencia para el sector salud, ante el primer caso de coronavirus confirmado. Previamente, ustedes vieron, yo no voy a negar que me gusta el fútbol, hubo un partido de fútbol, hubo un concierto. De hecho, yo tenía para otro concierto que además se suspendió, pero ya, ¿a qué me quiero referir con eso? El defensor del pueblo estuvo diciendo y alertando, mucho ojo con eso, deben de declarar la emergencia antes de lo que fue declarada. ¿Por qué? Porque la emergencia le da facultades y el estado de las declaratorias de los estados de excepción, que obviamente ustedes conocen, recién también además volvió por un mes más en la facultad que tiene el Ejecutivo a generarse, pero le permite la movilización de recursos, incluso el tema de la libre movilidad que lo vivimos. No se dio así. El defensor ha sido, y eso es otra cosa que se le está diciendo, y es algo que nos gusta, ¿no? Porque obviamente la Defensoría del Pueblo no está para agradar, no está para estar desde un bando, desde una mirada o desde una... Nosotros tenemos que estar desde una integralidad, desde los derechos humanos, desde nuestra convocatoria, desde los derechos de todas y de todos. Y obviamente al defensor ha dicho una frase que me parece magnífica, parece que le incomodamos a ciertas autoridades, pero hay que hacerlo así, esa es nuestra misión, esa es la misión de una institución nacional de derechos humanos. Y lo ha dicho frente a varios exhortos, frente a varios pronunciamientos, y obviamente el último, y mucho ojo con aquello que lo acaba de oír nuestras redes oficiales, lo acaban de alertar, se amplió el plazo por unos días más porque se le pidió información al COE nacional y además a otras instancias respecto de algo fundamental que no hemos tenido desde el inicio, la transparencia en el acceso a la información.
Y eso es fundamental para tomar una decisión desde los cambios de semáforos hasta, obviamente, cómo se generan los recursos, cómo se los distribuye. Y en el sector salud estamos hablando que estamos en este contexto, el derecho debe de garantizarse absolutamente prioritario. ¿Qué hicimos, obviamente, además en territorio? Fuimos a visitar el 89, y no lo digo el 90 porque estamos generando unas 2 visitas adicionales, pero por poner un número cerrado, el 90% de hospitales centinelas, entre centros de salud tipo A y B, estuvimos en Mejía, estuvimos en todos los 7 cantones, antes me refiero apartándome del distrito, ¿no? Como el 8º cantón, porque la dinámica es distinta en territorio. Aquí, si así tenemos una mirada distinta desde hospitales centinelas de tercer nivel, teníamos que ver los de segundo, teníamos que ver los de primero, teníamos que ver, obviamente, los de territorio. Nos alertó mucho al inicio, indiscutiblemente, cómo se generaba el que muchas personas no tenían el acceso como tal. ¿Por qué? Porque se dieron un conjunto de factores, desde el pánico, desde que generamos, obviamente, el aislamiento, desde los síntomas. No se las voy a negar, nosotros las primeras visitas que empezamos a fines, si no estoy mal, entre el 27 de marzo en adelante, hemos hecho todas estas visitas en territorio. No estamos con teletrabajo en la Defensoría, nosotros, esto fue algo que lo consensuamos, decidimos que teníamos que, para tener una mirada integral, estar in situ, y pudimos ver las 2 dinámicas. La primera, respecto del acceso al derecho a la salud, que cómo se lo estaba garantizando en todas estas unidades de salud. Segundo, desde obtener en ese acceso a la salud la medicación o no respecto, particularmente de que si ya me generaron una prueba rápida o me van a hacer la prueba de hisopado. Si había o no las pruebas, que no había al inicio, y todos lo conocemos, por eso se han comprado, se han adquirido, se han dicho, y ha habido un montón de temas adicionales alrededor de todo eso. Y el otro era también el de servidoras y servidoras de la salud, en los contextos que con denuncias efectivamente no tenían la protección de bioseguridad adecuada. Entonces, esto era repetitivo en todos los cantones. Visitamos absolutamente todos los centros de salud tipo A y B en los 7 cantones, deslindo nuevamente el distrito, y por supuesto había una dinámica bastante fuerte. Lo primero, la falta de... más que la falta en el inicio que visitamos era el temor de que no se iban a tener las camas ni la capacidad suficiente para atender una demanda respecto de personas que podían llegar a la zona de triaje con COVID. Y efectivamente se ha dado en varios de los contextos. Lo segundo, indiscutiblemente, que generaba, si es que estaba dándose atención a través del número que se genera, ¿no? El 171, si es que había respuesta. Siempre somos francos, desde la Defensoría del Pueblo hicimos un ejercicio y se los comentamos porque no hay nada malo en aquello. Verificamos llamando en casos concretos y no nos contestaron, pero no fue un día, verificamos 2 días, ese fue el ejercicio que hicimos. En un caso de una persona adulta mayor en una casa hogar que requería ser trasladada con urgencia, verificamos llamando a pedir una ambulancia, no hubo ambulancia que llegue. No hubo absolutamente, por más que ya tuvimos que identificarnos como Defensoría del Pueblo y obviamente con la familia y la urgencia de que esta persona, porque tenía ya síntomas realmente de contagio de COVID-19, no hubo una respuesta. Y el defensor ha sido claro, es algo que compartimos quienes estamos en la institución. Primero, la pandemia, no estuvimos preparados, esto no es de hoy, venimos arrastrando un sistema de salud que no cumple con los estándares mínimos, que no tuvo el enfoque desde fortalecerlo, sino que recordarán, y algo también nos contaron esto en uno de los hospitales aquí en Quito, que nos decían, mire, eso fue una alerta que le generamos al Defensor del Pueblo, de quienes fueron contratados para estar en zonas ya de UCI, ¿no? de atención de cuidados, unidades de cuidados intensivos, médicas, doctores, doctoras, obviamente por el contexto les contratan y les iban a terminar la relación laboral cuando son ellos quienes o ellas quienes han estado en primera línea, y nosotros lo verificamos porque entramos hasta las propias UCI. Y desde ahí, obviamente, generaban todos estos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque el sistema, indiscutiblemente, no estaba listo para enfrentar esta pandemia, pero no de ahora.
Este sistema, en otro contexto, igual nos dijeron claramente, se buscaba disminuir indiscutiblemente a servidoras y servidoras de la salud. Y eso obviamente recordarán, incluso antes de esto, en el año anterior, fines, hubo una marcha incluso a la Asamblea Nacional para pedir que no se vaya limitando el sistema de salud. Pues lo que se hizo es descubrir todas las falencias que estamos acarreando como dentro del país por nuestro sistema de salud. Y eso es, obviamente, lo que sí hay que resaltar es que hay en ese sistema, con esas falencias, hay seres humanos que se han preparado para estar en estas líneas, que están entregando absolutamente todo, y eso es distinto. Muchas veces, sin contar inclusive con todo lo que se requeriría, pero sin embargo han expuesto sus vidas y han estado ahí. Es decir, estamos, ¿cuál es el llamado? El enfoque desde el ser humano, ¿no? La diferencia de tener efectivamente a los seres humanos, que son los que han permitido a la final dar una respuesta, porque el sistema per se solo no lo pudo dar. Es más, lo que decía muy bien Gisela, y tomo sus palabras, ¿por qué colapsa en Guayaquil? ¿Por qué, Gisela, la Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene que presentar una acción de protección en Guayaquil? Porque para que se sepa la verdad de dónde está el cadáver de mi familiar. Porque o sea, colapsó de forma tan drástica, y que nos veamos abocados a presentar una acción de protección, dice, ¿no? Cómo esta pandemia llega al país y cómo nos ha afectado. Gracias. Para despedirnos, doctor, pues siempre es importante dar a conocer a la ciudadanía también algo que se me estaba quedando. Es el tema de que, bueno, ya la empresa cogió, le despidió a una u otra persona, y luego ahora vemos que esas mismas empresas ahora están haciendo publicaciones solicitando gente para trabajar. Esto también es otro problema. Y pues para quienes están en esta situación, nos gustaría que nos ayude dando a dónde tengo que acudir, a dónde tienen que acudir esas personas a la Defensoría del Pueblo, números de teléfono, página web, correos electrónicos. ¿Cómo se puede llegar a la Defensoría del Pueblo, doctor? Gracias, Víctor. Algo que siempre buscamos en esta gestión del señor defensor, y obviamente es parte del enfoque de derechos humanos, es llegar con empatía y cercanía. Sabemos que en el contexto que nos encontramos, muchas veces pedirles que se contacten por nosotros por un correo puede ser mucho más dificultoso, ¿no? Entonces, lo primero que quisiéramos compartir, Víctor, Gisela y licenciada Amparo, es que por disposición de nuestra máxima autoridad, pueden dirigirse a nuestros propios teléfonos celulares de cada delegado y delegada a nivel nacional. Está publicado, obviamente, la lista de los delegados y delegadas a nivel nacional. En mi caso, mi WhatsApp, eso sí les pedimos por WhatsApp los mensajes, porque muchas veces no podemos contestar, pero el WhatsApp sí me permite dar una respuesta y comunicarme después. Lo pueden hacer a través del WhatsApp 0999-875644. Todo tipo de inquietud, de asesoría, de guía, de acción, no se diga si es que ya se está vulnerando un derecho, lo pueden hacer directamente. El WhatsApp lo manejamos todas y todos, es mucho más cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos no burocratizar el ejercicio del derecho en este contexto. Pero sí, tenemos en otra parte de la población, donde tenemos acceso a Internet, tal vez, y podemos referir un correo electrónico. Lo pueden hacer en el caso de Pichincha a través de delegación, sin tilde, _Pichincha, @ de Defensoría P de Pueblo de Ecuador, dpe.gov de gobierno.es. Y adicionalmente, para quienes en esto hay que ser siempre también garantizar los derechos, perdón que lo repita y lo enfatice, desde esa integralidad, ¿no? Desde esa mirada en la diversidad. Puede haber personas que estén siendo intimidadas y que puedan pedir, y que requieran pedir más bien, el que se pueda denunciar con confidencialidad. Por favor, lo pueden hacer efectivamente a fin de guardar esa confidencialidad. Si ustedes entran a nuestra página web, www.defensoriadelpueblo.gov.es, y básicamente ahí van a encontrar una plataforma que se llama Contacto. En esa plataforma ustedes tienen para ingresar su denuncia de forma anónima. Si ustedes digitan www.dpe.gov.es, van a encontrar justo en un línea asistencia en línea, portal de servicios, asistencia psicosocial en línea, consultas y denuncias. ¿Por qué? Porque además hemos buscado no solamente que puedan denunciar, sino que puede haber personas que busquen un apoyo psicológico, una ayuda psicológica, de orden psicológico. Entonces tenemos profesionales que están brindando esa ayuda, así como otro tipo de guías de asesorías. En la página ustedes encuentran estos 4 ítems que hemos implementado en la gestión del señor defensor y que ha privilegiado.
Recuerden el de confidencialidad, que es importante, portal.dpe.gov.es. Y en nuestra página, que se encuentra este portal de servicios, tendrán asistencia en línea inmediata, porque buscamos ahora, eso es lo que la tecnología y estos retos telemáticos y con el teletrabajo también nos permite hacerlo. Asistencia psicosocial, consultas y denuncias, además de saber cómo sigue su trámite ya presentado. Entonces, pueden hacerlo a través de todos estos mecanismos, el correo, la plataforma e inclusive el WhatsApp. Cualquier circunstancia, estimados licenciados de Celda, Víctor, Amparo, si necesitan hacer conocer de igual forma por alguna inquietud el listado de teléfonos de WhatsApp y además de delegados y delegadas, me avisan para poderles pasar inmediatamente. ¿Por qué? Porque además incluso están las redes sociales personales, la de Facebook y la de Twitter de cada delegado o delegada, y así estamos trabajando, nos llegan por esos medios. Ahora hay que tener esta mirada, nos han impuesto retos y creo que lo más importante, recalco, es no burocratizar el ejercicio del derecho, sino llegar con esa empatía y cercanía. Que sí, agradecerle al doctor Roberto Veloz Navas, delegado provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por esos consejos, las sugerencias que nos hace llegar también de paso. Y pues sí, justamente esos números telefónicos ya lo estamos compartiendo con ustedes, amigos, a donde pueden localizarle al doctor vía WhatsApp, y también los correos electrónicos lo estamos dando a conocer a ustedes, a quienes nos miran a través de Vallevisión, canal 34, y por supuesto a través de Pichincha TV. Con esto nos despedimos. Doctor, muchas gracias a usted. Al contrario, gracias a ustedes. Recuerden lo que dije al inicio y termino con una frase: la ley no se la viola, se la enamora. Estamos en un modelo constitucional, estamos en un contexto de pandemia, hay corresponsabilidad, pero estamos también para estar presentes en todo aquello que involucre la restitución de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos.